día de hoy vamos a impartir la conferencia segunda del tema termodinámica de los sistemas abiertos. Es donde vamos a impartir lo relativo a aquellos flujos que se mueven a velocidades elevadas. Fíjense que hay que hacer una distinción entre lo que nosotros conocemos como sustancia incompresible y sustancia compresible, o fluido compresible y fluido incompresible con respecto a lo que sería el flujo compresible, que por supuesto tiene una implicación diferente. Esto es lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy. Fíjense que es el tema de termodinámica de los sistemas abiertos, y dentro de él vamos a ver precisamente los aspectos relativos al flujo compresible, unos elementos para diferenciarlo de lo que es un flujo incompresible, la velocidad del sonido como un parámetro importante para estos tipos de flujos que se mueven a velocidades elevadas, los parámetros de estancamiento que es relacionados con el efecto propio del campo de velocidades sobre el campo de temperatura cuando existe frenado del fluido, y el flujo a través de dispositivos de área variable. O sea, me refiero fundamentalmente a las toberas y los compresores. O sea, las toberas interpretadas como aquellos dispositivos cuyo objetivo fundamental es acelerar el fluido a partir de una variación del área. Y los difusores es precisamente aquellos que como objetivo tienen elevar la presión del fluido a través de una disminución de su velocidad. Estos son los temas que vamos a ver, las temáticas que vamos a tratar en el día de hoy. Bueno, primeramente, y comenzando un poco, hablando un poco sobre flujos compresibles, lo que debemos nosotros explicar con respecto a flujos compresibles es precisamente que cuando nosotros trabajamos con flujos que se mueven a velocidades relativamente bajas, nosotros no necesitamos, o sea, la influencia del campo de velocidades sobre el campo de temperatura es en realidad muy pequeña, por lo tanto muchas veces es despreciada. Eso no es muy difícil. Fíjense que muchos de los ejercicios que usted ha hecho a lo largo de la asignatura se ha encontrado que cuando usted considera, por ejemplo, las variaciones en velocidad que ocurren a lo largo de un equipo determinado entre la entrada y la salida, o sea, las variaciones de energía cinética, son muchas veces valores extremadamente pequeños cuando son comparados con, por ejemplo, las variaciones de entalpía que experimenta la sustancia de trabajo. Por eso muchas veces estas variaciones en velocidad se desprecian. Claro, cuando tratamos, por ejemplo, con dispositivos como tobera, evidentemente no se desprecian porque precisamente ese es el propio objetivo de la tobera, o sea, aumentar la velocidad de los fluidos. Luego, cuando las velocidades son elevadas, por ejemplo, pensemos que uno de los valores que se acostumbra a considerar como límite, a partir del cual ya los flujos deben ser considerados como flujos compresibles, o lo que es lo mismo, los efectos de la velocidad del fluido ya deben ser considerados, está en el entorno de los 50 metros por segundo aproximadamente. Fíjense que si la energía cinética de un fluido es, como todos conocemos, la velocidad cuadrada sobre 2, pues estamos hablando de velocidades de 50 metros por segundo. Hablamos aproximadamente de energía cinética en el entorno de algo más de 1 kJ por cada kilogramo de fluido. Por lo tanto, ya a partir de esos valores de energía asociados a la energía cinética del fluido, pues estamos hablando de valores que ya no deben ser desconsiderados y por lo tanto se tienen en cuenta. Uno de los parámetros más importantes a la hora de trabajar los fluidos compresibles es la velocidad del sonido. ¿Qué cosa es la velocidad del sonido? Bueno, lo primero que hay que tener claro con respecto a la velocidad del sonido es que la velocidad del sonido es una propiedad de la sustancia. Porque en realidad, cuando decimos la velocidad del sonido, lo que estamos diciendo es la velocidad a la que se desplaza el sonido, a la que se mueve el sonido a través de una sustancia determinada. Por lo tanto, no se mueve de la misma forma a través de un, digamos, aire o a través del agua. La velocidad del sonido difiere en ambos medios precisamente porque son o constituyen una propiedad de la sustancia. Fíjense que la velocidad, o sea, el sonido como tal, ¿qué cosa en realidad es el sonido? Bueno, el sonido no es otra cosa que una onda de presión. Una onda de presión, podríamos decir, en principio tenue, una onda de presión leve, que se desplaza a través del medio y alcanza, por ejemplo, si estamos en un lugar y hay un sonido realizándose a determinada distancia, la onda de presión que se desplaza a través del aire, por ejemplo, estamos en
aquí en el aire, llega un momento que alcanza al lugar donde nos encontramos y entonces ese es el momento en el cual nosotros somos capaces de escuchar el sonido. Eso es muy común. El ejemplo más común siempre es cuando usted ve a una persona a determinada distancia, por supuesto una distancia apreciable, ve a una persona que está, por ejemplo, martillando o golpeando un objeto y usted muchas veces, si se fija, se va a dar cuenta que usted va a escuchar el sonido del golpe del martillo como desfasado con respecto a la imagen que usted está observando. En realidad eso se debe a que la velocidad del sonido no es una magnitud infinita o no es una magnitud cuyo valor sea muy elevado, como por ejemplo pasa con el caso con la luz, que como sabemos tiene una velocidad extremadamente alta y por lo tanto no somos capaces de apreciar esos efectos con respecto a la luz. Sin embargo, con respecto al sonido sí, porque las velocidades del sonido, por ejemplo, en el aire rondan aproximadamente, son funciones de la temperatura, como vamos a ver más adelante, pero rondan aproximadamente los 300, 350 metros por segundo. Por lo tanto, son velocidades que a pesar de que son valores elevados, lógicamente no son valores muy grandes, no son excesivamente grandes y son capaces de ser, usted puede apreciarlo cuando está presente algún fenómeno como el que les explicaba de la persona martillando. Bueno, en realidad, la velocidad del sonido, nosotros la vamos a denotar en la asignatura con la letra A. O sea, para nosotros la velocidad del sonido va a estar denotada con la letra A. Y la velocidad del sonido se define como la derivada de la presión con respecto a la densidad elevado a algo medio. O sea, es la raíz cuadrada de la derivada de la presión con respecto a la densidad. Esa es la definición que nosotros vamos a dar, lo que existe para la velocidad del sonido. Lógicamente, fíjense, cuando se analiza esto, obviando, claro, la raíz cuadrada, los cambios en presión relacionados con los cambios de densidad, o sea, cuáles son los cambios en densidad con respecto a los cambios en presión que han ocurrido, son los que dicen cuál es el valor mayor o menor de la velocidad del sonido. Fíjense que eso hace que cuando usted se mueve, por ejemplo, usted está analizando la velocidad del sonido en un medio cuya densidad es más elevada, quiere decir que un medio, por ejemplo, que se acerca más a los medios, a los fluidos incompresibles, como por ejemplo son los líquidos, o por supuesto los sólidos, ya que son totalmente incompresibles, pues entonces usted se da cuenta que la variación en presión no es capaz de producir una variación en densidad muy elevada, porque lógicamente estamos hablando de fluidos incompresibles. Y en esa medida, cuando usted tiene un fluido que es incompresible, la velocidad del sonido dentro de ese fluido tiende a ser mucho más alta, de hecho lo es, mucho más alta que la velocidad para un fluido cuya compresibilidad, por ejemplo, es más elevada. Luego eso hace que la velocidad del sonido en el aire, por ejemplo, sea mucho más baja que la velocidad del sonido, digamos, por ejemplo, en el agua. Y esos son aspectos importantes porque reafirman el hecho de que la velocidad del sonido es una propiedad de la sustancia. Ahora, como nosotros conocíamos, inicialmente lo mencionamos, ¿no? En realidad la velocidad del sonido podríamos interpretarlo como, digamos, un cilindro donde usted tiene un pistón y usted produce un pequeño desplazamiento del pistón y lógicamente ese pequeño desplazamiento del pistón va a elevar el valor de la presión en una magnitud determinada que realmente es muy pequeña y eso va a producir una onda que se va a desplazar a lo largo de toda la sustancia, a lo largo de este cilindro. Esa onda en realidad es una onda de presión débil, leve, y por lo tanto el proceso de desplazamiento de esa onda es un proceso que puede ser interpretado como un proceso reversible, y por eso muchas veces se dice que el movimiento de una onda de sonido a lo largo de un fluido es en realidad un proceso que ocurre de forma isoentrópica. Si el proceso de desplazamiento a lo largo de una onda de sonido es un proceso que puede ser considerado como isentrópico, por supuesto cuando hablamos de un proceso isentrópico estamos hablando de un proceso que es adiabático y reversible. Lógicamente, si es adiabático y reversible, estamos diciendo, por ejemplo, para el caso de un gas ideal, que la relación P por B a la K es igual a una constante. Que no es otra cosa que la relación que se expresa para un proceso adiabático para un gas ideal. Luego, si esta relación es
V a la K igual a una constante, nosotros podemos decir que lógicamente P es el valor de la constante multiplicado por 1 sobre V a la K, o lo que es lo mismo, la constante multiplicado por V a la menos K, de donde esta expresión debe ser igual, recordando que el volumen, como todos sabemos, es el inverso de la densidad. Nosotros estaríamos diciendo que sería la constante sobre el valor de ρ a la menos K. Y la constante sobre el valor de ρ a la menos K termina siendo constante por ρ a la K. De manera que cuando usted obtiene el valor de esta derivada con respecto a ρ, usted va a tener entonces que esa dp de ρ va a ser el valor de la constante. Bueno, por supuesto, aquí vendría K por el valor de la constante por ρ a la K menos 1, que no es otra cosa que la derivada de P con respecto a ρ. Ahora, el valor de K, ¿qué cosa es? Bueno, el valor de K en realidad, el valor de la constante es P por V a la K igual constante. Esto que está aquí no es otra cosa que el valor de esta constante, que ahora multiplica a ρ K a la menos 1. Fíjense que aquí usted podría haber puesto que K sería igual a P dividido ρ a la K, porque recuerden que el volumen es el inverso de la densidad, que multiplica a ρ a la K menos 1. Y por lo tanto entonces K sería, esta ρ subiría arriba como ρ a la menos K, que multiplica a ρ a la K menos 1. De donde esta ρ a la menos K se iría con esta ρ a la K y nos vendría quedando que el valor de esta derivada de P de ρ sería entonces, ya nos quedaría solamente un ρ a la menos 1. Luego tendríamos K que multiplica a P sobre ρ. Y como sabemos, P sobre ρ es lo mismo que haber dicho P por V. Y por lo tanto entonces, esta derivada de P con respecto a ρ es K, que no es otra cosa que el exponente adiabático, por P por V. Pero si estamos hablando de un gas ideal, lógicamente P por V es lo mismo que decir RT. Y por lo tanto podríamos decir que P por V sería RT. De donde, si todo este tratamiento lo hemos realizado para el caso de un gas ideal, nosotros podemos venir a esta expresión de la velocidad del sonido para un gas ideal y decir que la velocidad del sonido para un gas ideal no es otra cosa que la raíz de K RT. Noten que lo que estamos diciendo es que la raíz cuadrada, porque es lo mismo que KRT, por supuesto, por un medio, K es el exponente adiabático, R es la constante particular del gas y T es la temperatura a la que se encuentra el gas ideal, en este caso que estamos analizando. Fíjense que para que esto sea la velocidad del sonido, lógicamente la velocidad debe estar expresada en metros por segundo. Y si nosotros queremos que la velocidad esté expresada en metros por segundo, necesariamente nosotros vamos a tener que tratar con el valor de la R en unidades de Joule por kilogramo Kelvin. Lógicamente las unidades acá adentro serían el exponente adiabático, que no tiene unidades adimensional, R sería Joule partido kilogramo Kelvin y la temperatura por supuesto estaría expresada en Kelvin. De manera que cuando usted elimine el grado Kelvin, que es el Joule sobre kilogramo, que todos sabemos es lo mismo que metro cuadrado, segundo cuadrado, y por lo tanto entonces las unidades de la velocidad del sonido estarían expresadas correctamente en metros por segundo. Fíjense que hay una relación directa entre la velocidad del sonido, para el caso de un gas ideal, claro, y el valor de su temperatura. De manera que en la medida en que la temperatura del fluido es más alta, la velocidad del sonido también es más alta. Eso hace muchas veces que, por ejemplo, en el caso de los aviones, después nosotros vamos a definir un parámetro que es el que se utiliza para definir, por ejemplo, la velocidad a la que se mueve un avión con respecto a la velocidad del sonido. Pero por supuesto que está relacionado con la velocidad del sonido en el medio donde se está desplazando ese avión. Y ese avión se está desplazando, por ejemplo, en una región donde las temperaturas son más bajas, y
por donde las velocidades del sonido también son más bajas. Luego es más fácil que el avión alcance varias veces la velocidad del sonido en un medio, por supuesto, con una temperatura más baja. Estos valores que usted puede calcular aproximadamente rondan 300 tantos metros por segundo, por ejemplo, para el aire en condiciones parecidas a las que normalmente tenemos para la temperatura, para condiciones ambientales. A la vez que se define esta velocidad del sonido, les decía, hay un término que se emplea mucho en la práctica, que quizás muchos los hayan podido mencionar, que es el número de Mach. El número de Mach, escribe así, MACH, no es otra cosa que la relación que hay entre, nosotros vamos a notar con la letra M, bueno, ojo, es igual, la misma nomenclatura que vamos a usar para masas molares, pero ya sabemos que eso es un problema con el que tenemos que lidiar todo el tiempo, o sea, la duplicidad en algunas ocasiones de la nomenclatura. Y ese número de Mach no es otra cosa que la velocidad a la que se mueve. Por ejemplo, si estamos hablando para un aire que se está desplazando a través de un dispositivo, pues sería la velocidad a la que se está moviendo ese aire con respecto a la velocidad del sonido en ese mismo aire. Luego esa relación entre la velocidad a la que se mueve el aire con respecto a la velocidad que se mueve el sonido en el aire es lo que se establece como el número de Mach. De manera que cuando la velocidad a la que se está moviendo este aire, por ejemplo, es mayor que la velocidad del sonido que le corresponde al aire como propiedad, pues entonces estaremos hablando de un Mach mayor que la unidad. Nosotros podríamos tener, por supuesto, varias opciones, ¿no? Podríamos tener también un Mach igual a la unidad o un Mach menor que la unidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, simplemente cuando estemos en presencia de un Mach menor que la unidad, lo que estamos diciendo es que la velocidad de la sustancia, en este caso, es menor que la velocidad del sonido en ella misma. Por lo tanto, estaremos hablando de un fluido o un flujo que es subsónico, o sea, que se encuentra por debajo de la velocidad del sonido. Cuando estamos hablando de un Mach igual a 1, o sea, cuando estos términos son similares, por supuesto estamos hablando de un flujo sónico, que en ocasiones se les llama transónico. Y cuando estemos en presencia del número de Mach mayor que 1, estaríamos entonces en presencia de un fluido supersónico o hipersónico, como quieran llamarlo, ¿no? Hipersónico o supersónico. Fíjense que con respecto por ejemplo, a un flujo de aire, esta es la forma en que lo he explicado. Ahora, si nosotros estamos hablando que es lo más forma, quizás más común en que están acostumbrados a oír esto del número de Mach, es con respecto a vehículos, por ejemplo, en el caso de los aviones. A veces se oyen términos tales como el avión, por no mencionar un avión real, sino el avión H-45 se mueve a 3,4 veces la velocidad del sonido, o sea, como su velocidad, digamos, límite, ¿no? La velocidad máxima que es capaz de alcanzar. En ese caso, no se están refiriendo, lógicamente, a la velocidad de un fluido, sino se están refiriendo a la velocidad con la que se está moviendo ese vehículo con respecto a la velocidad del sonido en el medio donde se está desplazando el vehículo. Eso es lo que hay que tener claro. Por lo tanto, cuando se dice que un avión es capaz de alcanzar una velocidad de 3,5 veces la velocidad del sonido, lo que estamos diciendo es que ese avión se puede mover a 3,5 veces la velocidad que tiene el sonido en el aire. Y entonces eso es algo que hay que entender, porque por ejemplo, si usted tiene cualquier objeto, déjenme hacer una pequeña representación muy clásica, por ejemplo, pensemos en una bala, ¿no? Cuando usted tiene cualquier objeto que se está desplazando a una velocidad que es mayor que la velocidad del sonido para el medio donde se está desplazando ese objeto, en este caso, esa es mi representación de una bala, ¿no? Está claro que usted tiene que entender que si usted se encuentra a determinada distancia del objeto que se está moviendo a esa velocidad, usted no es capaz de oír el sonido que ese dispositivo produce. Y no lo puede oír porque las ondas de sonido que está emitiendo este elemento, digamos por ejemplo por la propia fricción con el aire, las ondas de sonido que está emitiendo este dispositivo no se pueden desplazar en el medio a una velocidad más alta que la que tiene el dispositivo que se está moviendo, por supuesto, a una velocidad por encima del sonido. Por lo tanto, la única forma que usted tiene, usted no va a oír el sonido emitido por un elemento cualquiera
que se está desplazando a la velocidad mayor que el sonido hasta que ese dispositivo no lo rebase a usted, que es lo que normalmente ocurre cuando un avión, por ejemplo, se nos acerca a la velocidad por encima del sonido, nosotros no lo podemos escuchar hasta que ese avión, por supuesto, nos rebase. La razón es precisamente esa, que las ondas de sonido que el dispositivo va emitiendo, pues entonces es un error común que la gente piensa, bueno, pero si el dispositivo se está moviendo a una velocidad, cuando él emite la onda debe llevar la velocidad del objeto más la velocidad de la onda. No, en realidad la única forma que tiene el sonido de desplazarse a lo largo de un medio es precisamente a la velocidad del sonido y no puede ser mayor que ella. Por lo tanto, las ondas que él va emitiendo de sonido se van quedando retrasadas con respecto al movimiento del dispositivo. Por supuesto, solamente son escuchables hacia la parte trasera del elemento que se está desplazando. Son elementos comunes que es bueno conocer, no solamente para que usted tenga en cuenta, porque es una situación que no es muy común. O sea, usted no está siempre en presencia de objetos o dispositivos o vehículos o flujos que se muevan a velocidad por encima del sonido y por lo tanto no siempre es común observarlo o tenerlo claro. Por eso yo hago estas pequeñas aclaraciones con respecto al fluido. Ahora fíjense bien, debido a la velocidad precisamente que el fluido tiene, si nosotros por ejemplo pensamos en dispositivos como los que hablábamos hace un momento, o sea, toberas, o compresores o difusores, nosotros estamos hablando de dispositivos para los cuales vamos a trabajar pensando, suponiendo que por supuesto son dispositivos que trabajan de forma adiabática, dispositivos en los cuales no hay trabajo y por lo tanto dispositivos para los cuales nosotros también vamos a despreciar la variación de energía potencial. Lógicamente la variación de energía cinética no la vamos a despreciar porque estamos hablando nos estamos refiriendo ahora a flujos o fluidos que se mueven a velocidades bastante elevadas. Por lo tanto, cuando usted para un fluido cualquiera que se mueve a través, por ejemplo, de un dispositivo determinado de área variable, usted se va a encontrar, cuando usted aplique la primera ley para un sistema como eso, que es un sistema abierto, obviamente, porque es un fluido que está entrando y saliendo a través de un dispositivo, usted se va a encontrar que la entalpía más la velocidad al cuadrado sobre 2, por ejemplo, en determinada sección de ese dispositivo, pensemos a la salida, sería esta. Y esa debe ser igual a la velocidad, a la entalpía que tiene, por ejemplo, a la entrada. ¿Qué cosa es lo que quiere decir esto? Bueno, en realidad que nosotros no tenemos trabajo, no tenemos calor y por lo tanto estamos despreciando la variación de energía potencial. Luego quiere decir que nosotros nos quedaríamos con esta condición que está aquí. Y esto no es otra cosa que decir que estamos en presencia de una magnitud que es constante, porque en realidad para cualquier región de donde ocurra este desplazamiento, que es un desplazamiento como estamos viendo aquí, o un movimiento como estamos viendo aquí, que ocurre de forma diabática, y si ese desplazamiento ocurre de forma diabática y además ocurre de forma reversible, pues entonces estaríamos en presencia, por ejemplo, del diagrama temperatura-entropía, estaríamos hablando de un proceso que estaría ocurriendo de esta manera, que puede ser un proceso tanto de compresión como un proceso, o sea, un proceso tanto de compresión como un proceso de expansión. Pensemos, por ejemplo, no sé, un proceso de expansión, digamos, y estaremos hablando entonces de que este sería el punto 1 y este sería entonces el punto 2, que el proceso estaría ocurriendo de esta forma. Claro está que en cualquier, aquí estaríamos por supuesto en presencia de una presión P1, una presión P2, una temperatura T1 y una temperatura T2. Noten que en cualquier punto, o para cualquier punto que yo pueda, por ejemplo aquí una presión intermedia y una temperatura intermedia, usted va a seguir cumpliendo con esta condición. Solo que lógicamente los parámetros estarán relacionados entre este punto y el punto que nosotros consideramos como punto segundo, o sea, por ejemplo este, o un punto intermedio entre estas magnitudes. Ahora hay un caso particular, y es el caso particular en el cual cuando usted, por ejemplo, frena un fluido, cuando estamos hablando de frenar un fluido, lo que nos estamos refiriendo a un proceso, por supuesto, de compresión, porque el frenado de un fluido ocurre por un proceso de compresión. Usted se va a encontrar en una situación en la cual ese proceso va a terminar
en un valor de presión que yo voy a llamar P0 y una temperatura que voy a llamar T0, que son conocidos como presión de estancamiento y temperatura de estancamiento. Porque para ese caso particular, entre, por ejemplo, un estado termodinámico 1 y este estado termodinámico 0, nosotros lo que estamos diciendo es que en realidad, cuando alcancemos este estado termodinámico que hemos denominado como 0, usted estaría en presencia, por ejemplo, de un proceso para el cual usted va a decir, sin lugar a duda, que el proceso ocurrió de forma tal que la velocidad del fluido en este punto es igual a 0. Porque lo que usted está analizando es precisamente el fenómeno por el cual, o mediante el cual, un flujo se está moviendo a determinada velocidad y en un momento que usted por ejemplo, lo frena frente a un elemento. Si usted está en esta situación, usted lo que está haciendo es diciendo que toda la energía cinética presente en el fluido en determinado momento se va a convertir, por supuesto, en energía. Y entonces esta velocidad es igual a 0 y nos quedaríamos entonces con que esto sería H0 igual a H1 más C1 al cuadrado sobre O. Estamos hablando precisamente de esta magnitud como la entalpía de estancamiento de ese fluido. Que fíjense que es un valor, como podemos ver perfectamente, es un valor que por supuesto se mantiene constante, porque no importa a partir de qué punto usted se expanda, siempre va a alcanzar el mismo valor de estancamiento. O sea, estas son las magnitudes de estancamiento, las magnitudes para las cuales la velocidad son iguales a 0. Y por lo tanto usted se encuentra en esta situación. Noten que si, por ejemplo, usted está trabajando con gas perfecto, o sea, un gas para el cual los calores específicos pueden ser aproximadamente constantes, usted podría haber dicho que H0 menos H1 sería igual a C1 al cuadrado sobre 2, y lo que estaríamos diciendo es que las entalpías, si los calores específicos son constantes, podrían haberse determinado como C sub P por T0 menos T1 igual a C1 al cuadrado sobre 2. Déjenme borrar aquí esta parte de la pizarra. Y por lo tanto, a lo que estamos diciendo es que en realidad note que T0, o la temperatura de estancamiento, puede ser determinada a partir de C1 al cuadrado sobre 2 dividido por el valor de C sub P más el valor, aquí puse un cuadrado más, no, este cuadrado corresponde con la parte de arriba, no, entonces puede ser igual a el valor de la velocidad que tiene el fluido en un punto dividido 2 por C sub P más el valor de la temperatura en el punto inicial. Y de esa manera podemos estimar cuál es el valor de la temperatura de estancamiento para un flujo. Y es una magnitud que, como les decía, una vez definido el proceso cualquiera de compresión, es una magnitud que siempre se puede determinar a partir del conocimiento de que H0 es igual a una constante. Fíjense que lo que estamos nosotros diciendo es que en realidad es, o aquí arriba, en esta expresión, no es otra cosa que decir que la variación de entalpía, pasando de esta entalpía para acá y esta velocidad para acá, es igual a menos la variación en velocidad, que de manera diferencial se podría haber dicho como que DH es igual a menos C de C, que ya sabemos que es la variación de energía cinética, o sea, esta es la variación de energía cinética y esta es la variación de entalpía. Nosotros normalmente lo acostumbramos a representar la variación de energía cinética como la variación de energía cinética de esta manera, pero en realidad esto es a lo que llegamos cuando estamos en la condición de flujo reversible, adiabático, sin trabajo y con variación de energía potencial igual a 0. Esa es la condición mediante la cual llegamos a esta relación. Para ese tipo de flujo, también nosotros podemos recordar que una de las expresiones o una de las ecuaciones de TDS, ecuaciones que son, por supuesto, recordarán que vimos en la segunda ley, relaciones de propiedades, se podrían escribir como DH igual a menos V de P. Pero como estamos en presencia de un flujo que es un flujo isentrópico, pues entonces nosotros vamos a decir que este término es igual a 0.
y podemos entonces decir que esa variación de entropía es igual a V de P. Pero como V es el inverso del volumen de la densidad, pues entonces podemos también escribir que dH sería igual a dP sobre ρ. De donde, como dH es igual a menos C de C y dH es igual a dP sobre ρ, podemos entonces decir que dP sobre ρ es igual a menos C de C. Y que es un término que, una relación que nos dice es que en la medida en que usted, cuando un fluido experimenta una variación, por ejemplo, una pérdida de presión, es porque ha experimentado un aumento en la velocidad. O lo que es lo mismo, cuando la velocidad disminuye, lo que hace es que la presión aumenta. Esa relación es importante porque la vamos a usar más adelante. Fíjense que nosotros ahora vamos a analizar dispositivos, como les decía, que son los que, para los cuales es válido este tratamiento que hemos dado aquí, porque un flujo compresible en un tipo de dispositivo que no sea como estos que hemos analizado, por supuesto lleva un tratamiento diferente. Nosotros nos estamos refiriendo a aquellos dispositivos de área variable donde el proceso puede ser interpretado como un proceso isentrópico. Nosotros conocemos que en este tipo de dispositivos se cumple una expresión muy conocida por todos, que es la ecuación de continuidad, que dice que ρ por C por A es igual a una constante. Ahora, si nosotros derivamos esa expresión, nosotros nos vamos a encontrar con esta situación de ρ CA más ρ de CA más ρ C de A igual, por supuesto, a 0, porque la derivada de la constante, lógicamente, tiene que ser 0. Y si ahora nosotros dividimos esta expresión por precisamente el valor del flujo máximo, que no es otra cosa que ρ C de A, ¿no? Que ρ CA, pues entonces nos vamos a dar cuenta que vamos a llegar a una relación de ρ sobre ρ más de A de C sobre C más de A sobre A, por supuesto, igual a 0. Ahora, nosotros podemos sustituir el valor de dC sobre C, conociendo, por ejemplo, que el valor de dC es dP sobre ρ dividido C. Luego podemos venir aquí y nos quedaría que de ρ sobre ρ más el valor de dC sería dP ρ C, pero como hay una C ahí quedaría dP ρ C cuadrado y por supuesto con un signo negativo delante, porque en realidad es menos C de C, más el valor de dA sobre A. Vamos entonces ahora a despejar el valor de dA sobre A. dA sobre A nos quedaría como dP sobre ρ C cuadrado menos de ρ sobre ρ. Y a esta expresión nosotros vamos a extraerle factor común de ρ o dP sobre ρ. Si nosotros extraemos de esa expresión que está ahí dP sobre ρ como un factor común, nosotros nos quedaría dentro de este paréntesis, nos quedaría 1 sobre C al cuadrado menos el valor, como sacamos dP sobre ρ salió y nos quedaría entonces de ρ sobre dP. Y aquí podemos llegar entonces a decir que dA sobre A sería el dP sobre ρ. Voy a pasarlo para acá para trabajar aquí. 1 sobre C cuadrado menos de ρ dP. Noten que dP de ρ sobre P es el inverso de la velocidad del sonido al cuadrado, por lo tanto sería dA sobre A igual a dP sobre ρ, que multiplica a 1 sobre C cuadrado menos 1 sobre A al cuadrado, que es la velocidad del sonido. Recuerden que la velocidad del sonido era precisamente dP de ρ, por lo tanto aquí lo que tenemos es de ρ de P, inverso, pero además aquella es elevada la raíz cuadrada de aquello, por lo tanto esto está elevado al cuadrado. De esta expresión que está aquí podemos extraer el valor de, por ejemplo, 1 sobre C cuadrado para afuera. 1 sobre C cuadrado, que multiplica a
en este caso 1 menos, y si sacamos 1 sobre c cuadrado, tenemos que agregar un c cuadrado aquí, sobre a al cuadrado. Fíjense que c al cuadrado sobre a cuadrado es lo mismo que decir el número de Mach. Y entonces nos quedaría que dA sobre A sería igual a dP sobre ρ por 1 sobre c al cuadrado, que multiplica a 1 menos el número de Mach al cuadrado, que es en realidad lo que estamos nosotros diciendo, porque el número de Mach es la relación C entre A, o sea, C al cuadrado entre A al cuadrado sería Mach al cuadrado. Ahora, recordando también que el dP, que está aquí, sobre ρ es menos C de C, nosotros podemos sustituir el dP sobre ρ por menos C de C, aquí delante. Entonces nos quedaría que dA sobre A sería igual, el dP sobre ρ sería menos C de C sobre C al cuadrado, que multiplica a 1 menos Mach al cuadrado. Y entonces este C seguiría con este C de aquí, nos quedaría dC sobre C, que es precisamente lo que yo voy a despejar ahora para poder llegar a lo que necesito, que es en realidad una herramienta para poder evaluar cómo se comporta el flujo cuando el área varía, si el flujo está por encima o por debajo de la velocidad del sonido. Luego estaríamos diciendo que dC sobre C sería igual a dA sobre A. Luego ese dA sobre A sería menos, porque hay dC sobre C, por supuesto, tiene un signo menos delante, que multiplica a 1, pasando aquello para acá, dividiendo a 1 sobre 1 menos Mach al cuadrado. Y nos quedaría esta expresión, que es la que yo voy a emplear para evaluar cómo se comporta la velocidad para la situación en la cual yo tengo un área variable y tengo además un flujo que puede o no ser supersónico, o sea, un flujo que puede estar por encima o por debajo de la velocidad del sonido. Esas son algunas condiciones que yo voy a representar esquemáticamente de este lado. O sea, voy a decir, primero, por ejemplo, yo voy a analizar para flujos que son subsónicos, o sea, aquellos para los cuales Mach es menor que la unidad. Para aquellos flujos para los cuales Mach es menor que la unidad, yo voy a tener dos situaciones. O sea, primero, una situación en la cual el área, porque recuerden que el flujo se mueve, digamos, en esta dirección. Voy a tener dos situaciones. Un área que aumenta gradualmente en la medida que el flujo avanza, abajo del flujo, o un área que disminuye. Por lo tanto, yo estoy en una situación, en esta expresión que está aquí, yo tengo una relación de dA que es menor que 0. Porque en realidad tengo un área final más pequeña que un área inicial. Y en este caso tengo la relación contraria, o sea, un dA que es mayor que 0. Luego yo vengo y digo, si el número de Mach es menor que la unidad, yo estaría hablando de esta relación sería positiva. Y si esta relación es positiva, entonces este dA es negativo, porque es menor que 0, con este negativo se hace positivo, y por lo tanto estaría en una condición en la cual el dC es mayor que 0. Sin embargo, si estoy en una situación para Mach menor que 1, este término es positivo, el dA es mayor que 0, este dA es positivo, entonces esta relación es menor que 0, y por lo tanto estaría en la región en la cual dC es menor que 0. ¿Qué significa que dC es mayor que 0? Lo que significa que dC es mayor que 0 es que en realidad la velocidad final es más alta que la velocidad inicial, y por lo tanto el fluido se está acelerando. Quiere decir, yo estoy en una situación aquí, donde si a este punto le llamo 1 y a este punto le llamo 2, a esta sección le llamo 1 y a esta sección le llamo 2, estoy hablando de una sección para la cual C2 es mayor que C1. Y por lo tanto, bajo la condición de flujo subsónico, yo me encuentro en una situación tal que en un área como esta, o sea, en un área que se reduce en la misma dirección que se mueve el fluido, aguas abajo del el fluido se acelera cuando está en esta región. Sin embargo, cuando yo estoy en esta región, o en este tipo de situación en la cual el área aumenta en la medida que el flujo se desplaza, entonces yo voy a terminar en una situación en la cual C2 es menor que C1. Y por eso es que este dispositivo acelera los flujos subsónicos y este dispositivo frena los flujos subsónicos. Luego, estos dispositivos son conocidos
como tobera convergente. Fíjense que es una tobera convergente porque es una tobera cuya área es totalmente convergente. Y esto es un difusor divergente, porque en realidad la función de una tobera es acelerar el flujo y la función de un difusor es frenarla, solo que esta lo hace de manera con el área converge y para ese mismo efecto se logra cuando el área diverge. Ahora bien, si estoy en una situación en la cual el número de Mach es mayor que la unidad, o sea, estoy hablando de un flujo hipersónico o supersónico, como podamos expresarlo, pues entonces, ante esa situación, usted tendría, primeramente, una tobera como esta, o un dispositivo como este, no vamos a llamarle tobera de antemano, y un dispositivo como este. Fíjate que son exactamente las mismas situaciones, un dispositivo para el cual dA es menor que 0 y un dispositivo para el cual dA es mayor que 0. Cuando usted hace ese mismo análisis que hizo aquí arriba, usted va a decir, si yo estoy en el caso de flujo mayor que la unidad, cuando yo voy a analizar aquí como el flujo mayor que la unidad, este término va a negativo, porque esto 1 menos un número mayor que la unidad sale negativo y el término aquí se hace negativo. Si este término es negativo y además de eso el área esta es negativa, cuando usted multiplique esto va a positivo, pero hay un signo menos aquí delante. Y por lo tanto entonces lo que usted se va a encontrar es que DC es menor que 0. Y si DC es menor que 0, lo que quiere decir que para un flujo supersónico, un dispositivo con área convergente lo que hace en realidad es frenar el fluido. Usted se va a encontrar en una situación en la cual C2 es menor que C1. Y por lo tanto, este dispositivo se conoce como difusor convergente. Mientras que para el caso de abajo, como el dA es mayor que 0, usted se va a encontrar que este término sigue siendo negativo por el hecho de que el Mach es mayor que 1, sigue siendo negativo, este término es positivo, multiplicado a negativo por este da positivo, y entonces el DC es positivo. Y entonces se encuentra que el DC es mayor que 0 y por lo tanto la velocidad C2 es mayor que la velocidad C1. Y este dispositivo se convierte entonces en una tobera divergente. Fíjense que esto es una temática extremadamente interesante porque no es algo común a lo que estamos acostumbrados. O sea, lo que estamos diciendo a los efectos prácticos es que cuando usted tenga un fluido que se está moviendo a una velocidad por debajo del sonido, para poderlo acelerar, usted necesita que el área se reduzca, como estamos casi siempre acostumbrados. Cuando, por ejemplo, ponemos el dedo delante de una manguera o tratamos de restringir el flujo para que se alcance una mayor velocidad. Sin embargo, cuando estemos en presencia de flujos que se mueven por encima de la velocidad del sonido, o sea, flujos que son hipersónicos o supersónicos, pues entonces nos encontraremos con una situación diferente. Si nosotros necesitamos acelerar un flujo que se está moviendo a la velocidad del sonido, a velocidades por encima de ella, o sea, a velocidades más altas, nosotros necesitamos que el área sea divergente. En realidad, la razón física de esto resulta en que la expansión es tan grande que el volumen específico de la sustancia crece mucho, y entonces usted necesita un área que aumente en lugar de un área que disminuya. Esa es la razón final del efecto. Pero en realidad, lo que quiere y lo que usted tiene que entender es que no siempre puede asumir que el desplazamiento, la reducción del área va a implicar un aumento en velocidad, porque eso depende fundamentalmente de la velocidad a la que se está moviendo el fluido. Luego, a partir de este análisis, entonces vamos a estudiar ahora dos dispositivos, que son precisamente los que más nos interesan, que son las toberas convergentes y las toberas convergentes divergentes, que son toberas hechas para acelerar el fluido por encima de la velocidad del sonido y que son muy comunes en los dispositivos, por ejemplo, de aviación o incluso en las turbinas de vapor, porque las turbinas de vapor tienen toberas donde los flujos se aceleran por encima de la velocidad del sonido. Para ello yo voy a necesitar hacer unos esquemas y me voy a tomar unos minutos para poderlo dibujar y así no perder tiempo en la conferencia. Bueno, ya, como les dije, lo que yo hice aquí fue dibujar los gráficos, que me hubiera tomado mucho tiempo hacerlo durante la clase, entonces lo dibujé previamente, ahora les voy a explicar en qué consiste. Fíjense que hay dos situaciones, esta situación de este lado y esta situación de este otro lado. Aquí yo me voy a referir al caso de las toberas convergentes. Fíjense que yo estoy representando aquí una tobera convergente para la cual el flujo tiene como peculiaridad el hecho de que si usted aquí atrás, por ejemplo, de esta tobera lo que se representa es una válvula, la válvula lo que me permite es, aquí los parámetros son los parámetros de estancamiento,
O sea, quiere decir, el fluido no tiene velocidad, tiene parámetros solamente de estancamiento, y aquí yo puedo, con esta válvula, ir regulando el valor de esta contrapresión, que es el nombre que recibe esta presión, la contrapresión de la tobera. Esta contrapresión yo la estoy graficando aquí contra la longitud de la tobera. De manera que cuando usted tiene, por ejemplo, una contrapresión en la tobera igual al valor de la presión de estancamiento, lógicamente no hay ningún tipo de disminución de presión a lo largo de la tobera porque tiene este valor igual a este valor de aquí. Ahora, en la medida que usted va disminuyendo el valor de la contrapresión para esta tobera, el flujo comienza a ocurrir en esta dirección porque empieza a haber una diferencia en presión entre esta región y esta región que está aquí. Luego eso se representa de esta manera. Luego, en la medida que usted va bajando o va disminuyendo el valor de la contrapresión, inmediatamente que usted acciona esta válvula y esta contrapresión disminuye, pues entonces esa información viaja hacia esta región inicial del fluido y aquí el flujo se acelera y empieza a tener mayor cantidad de flujo de masa a través de esa tobera. Eso ocurre así, exactamente, hasta que en esta región de la tobera, que es conocida como la garganta de la tobera, se alcanza el valor de una presión. O sea, cuando la contrapresión de esta tobera es igual a el valor de la presión crítica. Y la presión crítica es la presión que se establece en la garganta de la tobera cuando el flujo se hace sónico. Quiere decir, cuando la velocidad de este fluido alcanza la velocidad del sonido. Quiere decir, cuando el fluido en esta región de la tobera alcanza la velocidad del sonido, la presión para la cual eso ocurre se conoce como la presión crítica y se denota como una presión P asterisco, que es la que yo he marcado aquí. Como usted ya conoce de lo que hicimos, del análisis que hicimos previo, usted se da cuenta que esta tobera, la única posibilidad que puede tener es la de llevar el flujo desde un valor de estancamiento hasta un valor de velocidad igual a la velocidad del sonido. Porque por encima de esta velocidad, esta tobera es incapaz de acelerar el flujo porque ya sabemos que cuando el flujo se mueva a velocidades por encima del sonido, necesitaría un área divergente y no un área convergente. Por lo tanto, esta tobera solamente puede acelerar el flujo hasta la velocidad del sonido. Y cuando eso ocurre, lógicamente no importa que usted aquí abra más esta válvula y disminuya más esta contrapresión, porque lo que ocurre es que cuando usted disminuya esta contrapresión por un valor por debajo del valor de la presión crítica, lo que pasa es que en realidad la información a la parte inicial de la tobera de que esta presión ha disminuido no puede llegar. Y no puede llegar porque la forma que tiene de desplazarse la información de presión desde aquí hacia el inicio es moverse como una onda de presión. Y entonces se está moviendo como una onda de presión en un fluido que se está moviendo a la velocidad del sonido. Por lo tanto, no puede avanzar en esta dirección de información y entonces la tobera se queda en esta posición y es lo que se conoce como tobera estrangulada. No importa cuánto usted reduzca esta presión, la tobera se queda siempre manteniendo exactamente el mismo flujo y la presión aquí igual a la presión crítica. Eso es lo que ocurre aquí. Claro, lógicamente si usted aquí impone una presión más baja que esa presión crítica, tiene que ocurrir algún fenómeno y es una expansión que ocurre fuera de la tobera hasta ese valor de presión más baja. Esta expansión es una expansión totalmente irreversible y por lo tanto no puede ser estudiada por los métodos que nosotros hemos desplazado aquí. Fíjense que si para el caso de esta tobera, si usted graficara, por ejemplo, el valor del flujo de masa con respecto al flujo de masa crítico, ¿qué cosa es el flujo de masa crítico? El flujo de masa que se establece a través de esta tobera cuando la presión aquí es la presión crítica, porque es lo mismo cuando el flujo tiene velocidad igual al sonido en la garganta. Ese flujo, si usted lo grafica en este eje con una relación, y aquí usted grafica el valor de la presión en la descarga, o sea, la contrapresión de la tobera, usted se va a dar cuenta que en la medida que la contrapresión de la tobera va disminuyendo, el flujo comienza a aumentar hasta que usted alcance el flujo de la presión crítica. Cuando usted llegue al valor de la presión en la salida de la tobera igual a la presión crítica, el flujo alcanza el valor crítico, por lo tanto igual a 1 esta relación, y a partir de ahí no importa cuánto usted disminuya la contrapresión, el flujo se queda en esta condición. Y esa condición se conoce como la tobera estrangulada. Se conoce como tobera estrangulada porque en realidad no importa lo que usted haga aquí, la información no puede viajar y por lo tanto el flujo se mantiene constante, independientemente de que usted disminuya el valor de esta presión.
este tipo de tobera convergente, no tiene posibilidad alguna de acelerar el fluido por encima de la velocidad del sonido. No lo tiene porque para ello necesitaría un área divergente a partir del momento en que el flujo se hace supersónico. O se hace sónico, discúlpenme. Por lo tanto, por eso es que surgen estas toberas, que es la otra situación que ahora vamos a analizar, que es la tobera convergente-divergente. Fíjense que esta tobera convergente-divergente tiene una primera región, que no es otra cosa que una tobera similar a esta, aquí, pero a partir de la garganta de la tobera se empieza a generar una sección generalmente más larga que esta sección inicial, que es una sección divergente. Luego, haciendo el mismo tipo de análisis, o sea, representando en un gráfico la presión o la contrapresión de la tobera, que es como se le llama la presión a la salida ya, con respecto a la longitud de la tobera, usted tiene un conjunto de situaciones. Primero, la primera situación en la cual la contrapresión de la tobera es igual a la presión de estancamiento. Esa situación implica que no hay flujo, lógicamente, como se puede observar claramente. Ahora, en la medida que usted empieza a disminuir la contrapresión en esta tobera, lo que empieza a ocurrir es que empieza a surgir un flujo, o sea, empieza a aparecer un flujo porque hay una diferencia de presión entre estos dos puntos. Y ese flujo empieza a tomar esta característica, quiere decir, el flujo comienza a ocurrir con una disminución en la presión, pero si el flujo que entra por aquí no logra acelerarse hasta el valor de la velocidad del sonido en la garganta, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Bueno, lo que tiene que ocurrir es que el flujo se va a acelerar por aquí hasta que llega a la garganta, pero si no alcanza la velocidad del sonido, cuando el flujo entre en una región donde el área es divergente, como su velocidad es por debajo del sonido, la única opción que tiene es comenzar a expandirse. Y entonces en realidad lo que pasa es que la presión comienza a subir. Y por lo tanto esta tobera, la salida en esta condición, es una tobera que tiene un flujo que está por debajo de la velocidad del sonido. Si usted continúa disminuyendo el valor de la contrapresión, entonces lo que ocurre es que cuando el flujo alcance en esta región el valor de la velocidad del sonido, entonces a partir de ese momento, esta área podría convertirse en un área para la cual el flujo se continúe expandiendo y por lo tanto continúe aumentando la velocidad. Pero fíjense que aquí hay dos situaciones, porque en realidad la solución matemática en este punto, cuando exactamente es la presión, este valor de contrapresión, pues entonces es un punto en el cual hay dos opciones, porque el flujo no logra alcanzar la velocidad del sonido exacta, o sea, después de alcanzar la velocidad del sonido se vuelve a comprimir y no se expande, o se expande hasta determinado valor a partir del cual ocurre un salto brusco, que es lo que está representado aquí, un salto brusco, por lo tanto, con un aumento de presión y el flujo comienza a comprimirse de nuevo y a disminuir su velocidad. Todos estos fenómenos que están marcados aquí, que van ocurriendo para diferentes valores de presión de contrapresión en la tobera, donde ocurre un salto, no es otra cosa que lo que se conoce como las ondas de choque. Quiere decir, ondas de choque son procesos muy irreversibles que ocurren cuando el flujo que alcanza la velocidad del sonido aquí continúa expandiéndose a través de la región divergente, continúa aumentando su velocidad, pero la contrapresión de la tobera no es suficiente para que él logre, por ejemplo, este comportamiento. Y entonces necesariamente tiene que ocurrir un cambio que ocurre en una sección única del fluido, y es lo que se conoce como una onda de choque, en este caso una onda de choque normal, porque es normal con la dirección a la que tiene el fluido. Esa onda de choque es una condición que ocurre exactamente en un punto muy similar a la que ocurre, por ejemplo, cuando usted ve una imagen, por supuesto no lo va a ver físicamente, una imagen de un avión desplazándose a la velocidad del sonido y va a ver la región alrededor, en este caso me estoy refiriendo a la onda de choque oblicua, pero que se nota que hay una diferencia porque el aire que está muy cerca o asociado al avión se está moviendo a una velocidad igual al avión, que es una velocidad por encima del sonido. Y el aire que está delante del avión es un aire que está quieto. Por lo tanto, tiene que haber en una única región una transición muy brusca de un valor, de una velocidad, de una presión, de una densidad a valores totalmente diferentes, muy diferentes inmediatamente después de esa sección. Y por lo tanto ese proceso ocurre muy bruscamente y es un proceso irreversible, conocido como onda de choque, que por supuesto no es objetivo de este curso de termodinámica de pregrado estudiarlo mejor. Ahora, llegará una situación para la cual el valor de la contrapresión en la tobera sea suficiente para que el flujo se continúe expandiendo y por lo tanto continúe aumentando su velocidad. Lógicamente, si ya el flujo aquí en la garganta de la tobera tiene un valor de velocidad igual a la velocidad del sonido, si continúa expandiéndose, ya sabemos que en la medida que la presión disminuye,
la velocidad aumenta. Y lo sabemos ya desde antes. Por lo tanto, usted va a tener velocidades a la salida de esta tobera que pueden ser, de hecho son, muchas veces mayores que la velocidad del sonido. No tiene, bueno, cuando digo muchas veces me refiero a que en realidad debido al dicho mayor, no muchas veces. Pero bueno, puede haber varios valores de número de Mach, o sea, números de Mach mayores que 1, 1,2, 2, 3, a la salida de esta tobera. Finalmente, si usted continúa por debajo de esta contrapresión, disminuyendo el valor de la presión, pues entonces llegará un momento en el cual usted va a tener una expansión fuera de la tobera, que es lo que se conoce como una onda de choque oblicuo. Ese es el comportamiento que tiene el valor de la presión contra la longitud de la tobera cuando usted está en presencia de una tobera convergente, divergente. Y es una de las cosas que queríamos aclararle. Ahora bien, cuando usted está en presencia de un gas ideal, para el caso que estamos en presencia de un gas ideal, hay una relación entre T crítica con respecto a T0, que es igual a 2 sobre K más 1. Eso significa que la temperatura crítica, que es la temperatura que se establece en la garganta de la tobera cuando el flujo se hace sónico, o sea, cuando la velocidad del fluido en la garganta de la tobera es igual a la velocidad del sonido, la temperatura a la que ese fluido está se considera o se le llama temperatura crítica. Hay una relación entre la temperatura crítica y la temperatura de estancamiento, o sea, la temperatura previa a la entrada a la tobera, que es igual a 2 sobre K más 1. Luego, como esa temperatura, esa relación de temperatura crítica sobre temperatura de estancamiento es 2 sobre K más 1, por supuesto esto es función de la sustancia en particular, que en este caso es un gas ideal, porque este exponente adiabático que todos conocemos es función, por supuesto, de la sustancia a la que estamos refiriendo. Y si esta relación existe para la temperatura, pues entonces no es muy difícil entender que la relación que hay entre P crítica y P0 para el caso de una tobera, teniendo en cuenta por supuesto que el flujo es isentrópico, pues entonces se puede utilizar una relación de flujo isentrópico que dice que esto sería el valor de T crítica sobre T0 elevado a la K sobre K menos 1. Y por lo tanto entonces la relación P crítica P0 sería igual a 2 sobre K más 1 elevado a la K sobre K menos 1. Y son las relaciones críticas de presión y de temperatura para flujo isentrópico, lógicamente para el caso de un gas ideal, porque estamos en presencia de un exponente adiabático que se define para el caso en realidad de un gas perfecto, porque estamos hablando de calores específicos constantes. Con esto es posible determinar o realizar el análisis del comportamiento del gas en una tobera en función de los valores de presión que esa tobera va tomando, por ejemplo, en la contrapresión de la tobera. O sea, cómo se va comportando el flujo a partir de un valor determinado de presión y temperatura de estancamiento, o sea, de los parámetros de estancamiento, cómo se va comportando el flujo en la medida que esta presión va variando. Y usted se va a encontrar diferentes situaciones, teniendo siempre en cuenta que en la garganta de la tobera es donde se establecen los parámetros que se denotan con el asterisco, que son los parámetros críticos, y esos parámetros críticos ocurren cuando el fluido se mueve a una velocidad igual a la del sonido, o lo que es lo mismo, Mach igual a 1. Esa situación ocurre solamente en la garganta de la tobera. Fuera de la garganta de la tobera, normalmente el fluido tiene o velocidades por debajo del sonido o velocidades por encima del sonido. No son condiciones críticas, solamente existen. Y eso es lo que queríamos ver en este tema.